Muchas gracias, doña Estela. Buenos días al público presente, compañeros y litigantes. En realidad, el día de hoy considero que es un espacio sumamente importante de poder abordar. Creo que no va a ser suficiente porque son muchísimas las aristas que uno puede desarrollar en el tema de las audiencias. Estoy seguro que si compartimos más tiempo con el licenciado Manuel vamos a poder apreciar una gran cantidad de detalles que a veces por ser mínimos los obviamos, pero tienen una incidencia primordial. Las audiencias, en realidad, en nuestro sistema no podemos olvidar que la ley de cobro judicial al inicio las propició y es donde se desarrolló una de las experiencias con este tema de la oralidad. En las audiencias de cobro judicial pues se tenía establecida esa audiencia única en donde se conocía todo el tema del proceso, el objeto, el tema del dictado de la sentencia, es decir, hemos tenido una experiencia y esto ha venido desde el 2008, hemos experimentado este cambio con la reforma procesal civil. Y con ello hemos tratado de adaptar y mejorar muchísimas de las cuestiones en cuanto a la preparación de una audiencia. Son esas las experiencias que han contribuido de desarrollarla y de poderla procurar que se elabore en un ambiente muchísimo de mayor manejo, de mayor control. Recuerdo que en algunos de los momentos que se nos decía que a la audiencia teníamos que llegar sin alguna preparación virgen, decían en algún momento. Definitivamente eso no es posible. A las audiencias, a cualquier tipo de audiencia, sea de audiencia de medida cautelar, sea la audiencia preliminar, sea hasta una recepción de prueba anticipada, necesariamente se tiene que llegar preparado. No ha sido posible llegar a improvisar. Realidad de hacer o atender una conducta de esas es totalmente perjudicial para el proceso. Igualmente creo que es conveniente señalar que el día de hoy tuve también entrevistas con diferentes compañeros, tanto de Heredia, de Alajuela, para poder compartir experiencias y poderlas transmitir el día de hoy. Y creo que cuando conversamos sobre los temas de cómo desarrollar las audiencias, y el tema que yo voy a exponer el día de hoy es de la audiencia preliminar, una audiencia que es realmente esencial y primordial en el proceso, una audiencia en la cual se tiene que llegar sumamente preparado, el estudio elaborado. Me gusta que el licenciado Manuel pues refiera que ha notado en mis compañeros y en nosotros esa actividad, porque en realidad creo que todos tenemos el compromiso de poder llevar el expediente realmente estudiado, llevar una estructura, un esquema que nos permita desarrollar de una manera más fluida la audiencia. Dentro de esos aspectos hemos llegado a definir, y con quienes he hablado de las diferentes provincias me han dicho sí, necesariamente tenemos que llegar con todo el expediente estudiado, nada de improvisar. Si se nos presenta una situación, ¿verdad?, porque las hay, de que algún compañero no puede llegar a esa audiencia que tenía señalada, inmediatamente tenemos la forma de cómo atender esa situación mediante un rol e igualmente podemos hablar con los litigantes presentes que nos otorguen un espacio de tiempo para podernos preparar para esa audiencia. Les puedo decir que en el caso de ausencia de jueces, en realidad las audiencias se han celebrado, se procura en la mayoría de los casos que sea un compañero de sección o del tribunal quien atienda una audiencia en caso que el compañero informante no pueda presentarse por alguna situación que le haya sucedido de último momento. Igualmente hay creo yo que ha existido también una mayor conciencia en el trabajo, y como lo decía don William ahora, de equipo, y que eso ha permitido pues entonces que fluya muchísimo más de mayor facilidad el trabajo en el tribunal.
Con respecto a esto de las audiencias, como lo estaba diciendo, el llegar preparado, creo que la actividad que hace el juez dentro de la audiencia es primordial. ¿Primordial en qué sentido? En ofrecer un ambiente de respeto y de orden para que todo fluya de manera organizada. Creo que el establecer las pautas desde un inicio, el poder explicarle a la parte sobre qué es que vamos sobre qué va a versar esa audiencia. Informar no es solamente decir sobre qué asuntos se van a conocer, es dar un espacio en el cual le permita a los litigantes ubicarse de qué manera nosotros vamos a ir abordando cada una de las etapas, en el orden que los vamos a ir atendiendo, explicar temas que nosotros hemos estado viviendo y que sirven como antecedente. Bueno, con anterioridad, el juez recibía la prueba en su oficina, ahora nos tenemos que desplazar a una sala de juicio. El desplazarnos en diferentes lugares, según me han comentado y como lo vivimos en San José, ustedes lo han visto que está en el edificio de la Santa Rita. Entonces eso significa un desplazamiento, tenemos que organizar el equipo, que todo el sistema de audio esté funcionando correctamente. Todas esas actividades se realizan desde el despacho y de la mano indispensable de los técnicos del despacho. Ellos se encargan de ir a activar, a hacer pruebas, poder organizar la sala para recibirlos. La mayoría de los juzgadores tratamos de estar con 30 minutos de antelación en la sala a la hora de la audiencia. Inicialmente se nos presentaron problemas con respecto al audio, sí, es cierto, se nos presentaron problemas, pero son cuestiones que se fueron resolviendo de una manera muy rápida. Contábamos con personal exclusivamente dedicado para atender esas situaciones y esos problemas en el audio, respectivamente en cada una de las salas. Igualmente requirió toda una organización hasta del dictado de una resolución que dijera en dónde es que se tenían que presentar las partes. Igual nos pasó que nosotros en el Tribunal Segundo, al tomar la competencia y venir los expedientes de Goicoechea, teníamos la situación que los abogados se fueron para Goicoechea y no llegaron a la sala de audiencia. Cada uno de nosotros tomamos consideración del ajuste que teníamos que hacer y de la vivencia que estábamos en ese momento teniendo y pues éramos mayormente flexibles en el sentido de dar un espacio para que la parte pudiera desplazarse, dado todas estas modificaciones que no se puede exigir y consideramos así, no se puede exigir que las partes entrando a una reforma procesal se ajusten de una manera sumamente estructurada y estricto por parte del tribunal para considerar entonces que si eran las 9 de la mañana y no se habían presentado y ellos ya habían llamado al despacho para decir que les diéramos 5 minutos, no otorgárselos. Y llegaban, no transcurría más de esos 5 o 10 minutos. Esas cuestiones, pues al fin y al cabo, que vienen a ser administrativas, vienen a incidir directamente en la buena marcha y en la forma de cómo podemos tratar al proceso de una manera un poco más humana, ese contacto que significa que estar con ustedes en audiencia en realidad es muy provechoso. Como les decía, el orden que tenemos en la audiencia preliminar indica informar a las partes sobre el proceso y, como les digo, va una información más allá de sencillamente establecer quién interpuso la demanda y contra quién y de qué se trata. Me parece que es un tema de poder establecer las condiciones de cómo viene el proceso y poder comunicar a las partes en ese sentido. Otro tema que es muy importante, al contar con un sistema de grabación de audio, no tenemos sistema de video, entonces muchas veces se le invita a los litigantes y se les reitera que
por favor, cada vez que hablen, que identifiquen quiénes son los que están emitiendo las manifestaciones, porque como lo decía el licenciado Manuel, a la hora de que el asunto es escuchado por otros compañeros, entonces que tengan la claridad de quién es el que formula la manifestación. No contamos con el video, sin embargo, con el audio siempre se ha insistido de que se identifique el litigante que está haciendo las manifestaciones según la etapa procesal que se vaya atendiendo de la audiencia. Estas etapas procesales es algo importante también de considerar. En el momento que nosotros pasemos de la conciliación, vengamos y entremos a la ratificación, cada una de esas fases va concluyendo. Tenemos conocimiento que con la conciliación nosotros la podemos elaborar en alguna otra etapa. Sin embargo, respetar el orden es realmente importante y cuando alguna de las partes sugiera cambiarlo, deberá de exponer los argumentos y las explicaciones correspondientes, no intervenir o interrumpir al juzgador de una forma atropellada algunas veces. Yo creo que eso es parte de las pautas que nosotros como personas juzgadores debemos de establecer al momento del inicio de una audiencia, y es poderle explicar que ofrecer un ambiente de comunicación con los litigantes que están en ese momento. Es importante igualmente acotar que las audiencias vienen hasta ser establecidas por cada uno de los tribunales según un diseño que se estipuló por parte de planificación. Entonces cada juzgador tiene habitualmente 2 audiencias preliminares por mes, 2 audiencias complementarias y las 2 audiencias restantes en cuanto a incidentes y medidas cautelares. En el caso de los 2 espacios de audiencias preliminares, eso yo sé que ha generado que se extiendan en el tema del tiempo, poder conocer esa audiencia preliminar. Sin embargo, igualmente se están tomando medidas en ese sentido para poder mitigar esa extensión de plazo en cuanto al señalamiento de las audiencias preliminares, que por ejemplo en el caso del Tribunal Primero, en el que ahora me encuentro, estamos extendiendo las audiencias preliminares aproximadamente a junio del próximo año. Ante esta situación somos conscientes de que eso podría generar algunos inconvenientes o insatisfacción en el usuario, y por ello es que se ha tratado de tomar algunas medidas en el sentido de poder buscar ciertos espacios para poder traer a aquellas audiencias que se están extendiendo y cortar esos plazos. En esta audiencia preliminar, ¿qué hemos observado? Hay como 4 puntos importantes que se vienen a rescatar del desempeño en la audiencia. Bueno, el intento de conciliación. En muchos de los lugares y en experiencia personal lo hemos visto que tomándolo con un poco de dedicación y de tiempo, algunas veces las partes llegan y convienen un acuerdo conciliatorio que les resulta satisfactorio, salen en realidad y se sienten conformes con lo efectuado en esa audiencia de conciliación. Esto dependerá muchísimo del juzgador, dependerá de su forma y cómo talla la estructura de la audiencia y cómo en realidad se desenvuelve en esta actividad. Otro de los aspectos que resultan también muy importantes en el tema de esta audiencia preliminar viene a ser el saneamiento y depuración del proceso. Se ha dado necesariamente algunas actividades en las cuales se tenga que practicar actividad procesal defectuosa. Sin embargo, quiero decirles que por esa actividad previa que desarrolla el juzgador del estudio del expediente, permite que esto disminuya sustancialmente en la audiencia. De las personas con las que hablé, de Heredia, de Alajuela, de Cartago, me comentaban que la actividad procesal defectuosa en realidad no era una etapa que fuera habitual en sus audiencias. Y esto me parece que es
por la revisión previa del expediente. Nos está pasando con las excepciones procesales que nosotros las estamos resolviendo por escrito. Esto atendiendo a un principio de economía procesal. Si se va a admitir o se va a rechazar, la vamos a notificar por escrito, no hacer llegar a las partes, a sus abogados, al día de la audiencia para admitir una competencia, una falta de competencia a razón del territorio, por ejemplo. Todas esas situaciones las estamos atendiendo de manera escrita y se les notifica a ustedes por los medios señalados. Entonces, esa etapa de actividad procesal defectuosa de la audiencia preliminar en realidad no tiene mayor habitualidad o mayor frecuencia que se nos vayan presentando. Con el tema de la fijación del debate, es un tema que yo creo que es esencial, primordial, y como lo digo, dependerá de cada uno de los juzgadores. Hay cuestiones que yo considero que no necesariamente se debe de ampliar o emitir algún criterio en esto de la fijación del objeto del debate. Hay formas de formas, según como lo hablé con algunos compañeros, algunos van hecho por hecho, como lo mencionaba el licenciado Manuel, es aprender de cuál es la mejor forma de poderlo hacer y que le resulte útil a las partes y sobre todo por el tiempo que esa actividad se puede extender, porque como tenemos demandas que tienen 12 hechos, tenemos demandas que tienen 80 hechos, entonces requiere ahí una preparación del juzgador en cuanto a determinar cuáles son los hechos controvertidos, cuál es el tema del debate, cuál es en realidad la situación que nos trae y aprovecharla en ese momento. Y les digo algo, eso no es solamente de que el juzgador tenga que establecer el objeto del debate. Creo que la actividad que hace un litigante en esa etapa es esencial, porque el juez o la jueza puede llevar ya fijado el objeto del debate y normalmente así lo hacemos. Pero entonces ahí es donde la actividad de ustedes y esa actividad, estar en una constante atención, involucrado y comprometido ahí en audiencia, de indicar, quiero que me agregue tal y tal punto, quiero que me agregue tal y tal cuestión. Entonces es importante que ustedes cumplan una función sumamente activa en cuanto a la fijación del objeto del debate. Como les digo, cada juzgador tendrá su forma de cómo diseñarlo. Sin embargo, es importante que, a pesar de que nosotros llevemos el objeto del debate ya diseñado, no impide que los litigantes puedan contribuir a elaborar esa tarea. Y es realmente muy importante porque al fin y al cabo viene la siguiente, y que es la fijación o admisión de la prueba. Entonces es donde van a llegar y atar todas esas situaciones de debate, de controversia, directamente con sus medios probatorios. ¿Qué hemos tenido? Porque es realmente corto el tiempo y ya me quedan solamente 3 minutos. Que no viene el demandado, que no se presenta el demandado a la audiencia. Entonces, se han presentado situaciones, no se presenta el demandado. ¿Qué pasa con la prueba que ustedes ofrecieron en su demanda? ¿La vamos a recibir? ¿Les interesa? ¿No les interesa? Esa actividad que la viene establecida también en el código, en el 41.1, esa carga probatoria, a pesar de que la ley dice que se dicta sentencia de inmediato, hay que tener un cuidado con respecto a eso, porque muchos a veces dicen, dícteme la sentencia de inmediato, y resulta que hay prueba que resulta realmente pertinente e imprescindible para apoyar sus alegatos. Se nos presentan demandas improponibles en audiencia preliminar. Igualmente no estamos señalando en caso de que se tenga que recibir una prueba pericial, eso dependiendo del juzgador, del manejo de su agenda y de organización de su sección.
Con respecto a la prueba pericial, algunas veces tenemos el perito que como pueden aceptarnos el cargo en 15 días, en un mes, puede que nos dure en aceptar el cargo 3 meses. Entonces no sirve señalar una audiencia complementaria que luego hay que mover, dado la falta de aceptación por parte del perito. Con respecto a las actas lacónicas que se emite, ya esto para concluir, me quedan muchos otros temas más que por el tiempo no puedo exponer. Con respecto al acta lacónica, hemos experimentado la necesidad de poder ser más extendidos en esta acta, en el sentido de poder indicar cuáles fueron los testigos que se admitieron, dejar establecido el objeto del debate, poder disponer qué actividades se fueron resolviendo, qué se fue atendiendo, no solamente indicar quién se presentó, cuál abogado lo representó, cuál parte se hizo presente, quiénes son los jueces que están integrando, es decir, esa acta lacónica considero que es realmente el aspecto medular para poder ubicar en etapa complementaria, porque además tenemos la situación de que no necesariamente el juez informante en una audiencia preliminar es el que va a estar en la complementaria. Y además, por vacaciones, incapacidades o situaciones de esa naturaleza, podría haber un cambio en donde sí necesariamente esa acta lacónica debe brindar mayor información. Y si en esa audiencia preliminar se llega a una conciliación, me parece prudente y necesario que en esa acta lacónica también se establezcan cuáles fueron los acuerdos a los cuales convinieron las partes. Entonces, para concluir, lo importante en toda esta actividad, creo que tenemos el compromiso claro de servir al proceso, de servir a la ciudadanía, al usuario y sobre todo no de una manera estricta e inflexible, pero sí muy respetuosa y ordenada en el desarrollo de una audiencia preliminar en la cual es medular y la actividad de los litigantes en conjunto con el juez propician una muy buena marcha del proceso. En el momento que se desarrollen actividades que vienen a entrabar ese desempeño y el desarrollo de la audiencia, honestamente no producen ninguna ventaja en el proceso ni en sus clientes tampoco. Muchísimas gracias y estoy a la orden.